a veces la sangre hierve en silencio. Y a veces un demonio espera, oliendo a pescado podrido. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Bienvenidas y bienvenidos a Palabras Paganas. Hoy recorremos habitaciones cerradas, gritos que nadie escucha y demonios escondidos en puertos olvidados. Sí, abróchense la curiosidad, porque reviviremos uno de los relatos más brutales de Horacio Quiroga y abriremos la puerta a un monstruo tan real como nuestra propia miseria. Un relato tan corto como intenso, Santiago. Horacio Quiroga, que ya le hemos tenido, no sé si te acuerdas. Sí. Y luego nepotismo del malo, o del bueno, no sé, el autor de este relato corto e intenso que vamos a tener, o del que vamos a disfrutar hoy, que para qué andarnos con leches, es mi hijo, es mi nieto. Vamos a narrar Yatra, la historia de un demonio en concreto, bueno, o de una niña, o de una chica, bueno, lo van a ver, no vamos a adelantar. En concreto, un demonio, tiene demonios, y formando parte de, bueno, pues yo sé que esto va a formar parte, aunque es un relato muy cortito, forma parte de un proyecto más amplio y ambicioso, que, bueno, del que si procede en su momento daremos detalle. El relato que narraremos será Notas de Levante 3, Yatra de Balal. Pero que esto no es nepotismo del malo, es del peor. Pero bueno, que yo no digo nada tampoco, porque también tengo yo como un parentesco, ¿verdad?, familiar con este autor. Pero bueno, como todo es gratis, como esto lo hacemos por amor al arte, al menos de momento, y aquí no hay fondos públicos de ninguna clase, pues ya está. Ni fondos públicos, ni comisiones, ni quitamos a nadie para poner a otro. Eso. En fin, que sí, que es eso. Oye, una cosa. Vamos a hablar, tenemos un relato muy intenso, muy importante de Horacio Quiroga, pero ya metidos en turrón, ¿sabías que Quiroga vivió rodeado de muerte? Bueno, pero además es que no te puedes imaginar, bueno, o sí te podrás imaginar, porque vete tú a saber lo que sabes tú más que la Wikipedia. Es que llegó hasta acabar con su propia vida, pero el hombre, de hecho, creía que escribir era prolongar su desgracia y así nació La gallina degollada. Sí, lo sabía. Y es que, además, fíjate, aunque en Palabras Paganas exageremos el drama... Más que una plañidera en huelga de celo. Sí. Bueno, pero es que esto de verdad que es dramático, porque mira, Quiroga tuvo una vida, o sea, trágica, se queda corto. Mira, su padre murió en un accidente de caza cuando él era un niño todavía. Poco después, su padrastro se suicida. Luego, uno de sus mejores amigos, un tal Federico Fernando, murió de un disparo accidental que el propio Quiroga disparó limpiando el arma. O sea... Bueno, y uno dirá, ostras, madre de Dios. Bueno, pues es que no acaba todo ahí. Es que su esposa, Ana María Cires, se suicidó también, ingiriendo veneno. Dejó a Quiroga viudo y con hijos pequeños. Quiroga se quitó la vida en 1937 al enterarse que tenía cáncer de próstata. Bueno, el caso es que ya estaba avanzado, incurable, y bueno, pues bebió cianuro en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Muy triste, muy dramático, pero bueno, nos dejó su legado. Pues sí, y el de hoy es un cuento que duele porque es que pudo ser verdad. Pero bueno, hoy lo traemos a tu oído, teatralizado, vivo y mortal. Prepárate para escuchar Una familia rota y la inocencia convertida en cuchillo. Esto es La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Machín y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles,
fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para los dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, liberado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo 1 año y medio, pero en el 20º mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. ¡Hijo! ¡Mi hijo querido! El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo, que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, pero dígame, ¿usted cree que es herencia que...? En cuanto a la herencia paterna, ya te dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a su madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor, estaban malditos. Su amor, sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los 2 mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba a Mazzini y a Berta gran compasión por sus 4 hijos.
Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya de sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados 3 años, desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, dirás. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? ¡Ah, no! Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más. Que no faltaba más, que no faltaba más. Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla. Vamos a dejarlo. Como quieras, pero si quieres decir... ¡Berta! Como quieras, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubiera obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera con el terror de perderla los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él... sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto y si algo hay que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito, ahora que éste había llegado cada cual atribuyéndolo a sí mismo sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue
como casi siempre los fuertes pasos de Mazzini. ¡Por Dios! ¿Puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito. No me lo creo. Ni yo, te hubiera querido tanto a ti, tisiquilla. ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo, mira. No sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, eres una víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? ¡Sanos! Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico. Pregúntale quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y la mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque, naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo, en puntas de pie, apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana.
mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente, sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Suéltame! ¡Déjame!, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. Mamá. No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esa mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama». Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron nada. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. ¡Bertita! Nadie respondió. ¡Bertita! ¡Bertita! Alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír la angustiosa llamada del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. ¡No entres! ¡No entres, por Dios! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Bueno, y después de la sangre llega el hedor. No sé si volveré a comer pollo. Bueno, mientras no comas niños. Es decir, un puerto lejano, una ladrona flaca como un susurro. Se te ha escapado, aunque parezca que no lo has dicho, lo has dicho. Sí, pero no, tú calla. Que digo que es un puerto lejano, es una ladrona flaca como un susurro y un demonio que nadie debería mirar 2 veces. Yaltra de Valahal, del que es autor, lo hemos dicho, Islen Román Nieto, abre otra grieta esta noche en la que se tejen mundos podridos y criaturas memorables. Bueno, quédate con su nombre. Eso. Y Santiago, tú les darás voz a Yaltra y su demonio. Así que ya saben, auriculares y presten oído. O no duerman. O no duerman. Notas de Levante 3. Yaltra de Valahal. Si le hubieran preguntado a Yaltra, habría dicho que los demonios no huelen. O a azufre igual. A pólvora. A mierda diabólica. Resultaba que el suyo olía a pescado. Y tenía más sentido del que podría parecer en un primer momento. Si se lo había encontrado en un puerto, uno lejano, Shar, por cierto. Ni siquiera figura en los mapas, pero antaño fue importante. O no, ¿qué más da? El caso es que había un demonio en un almacén abandonado en uno de los puertos en una de sus ciudades, y Yaltra entró a robar porque no conocía otra vida y tampoco le apetecía dejarla. Cuando te acostumbras a algo ya puede ser malo para abandonarlo. Y la vida de ladrona no era especialmente mala, ni siquiera la que tenía sus miras puestas en mendigos, otros ladrones y honestísimos trabajadores.
Robar a un estibador le remordió la conciencia la primera vez que lo hizo, cuando vio que si no lo robaba, se lo gastaba en alcohol, nirsa y chiquillas demasiado jóvenes. Bueno, digamos que estaba mejor en los bolsillos de Yaltra. Entró por un agujero en los maderos del almacén. No esperaba encontrar mucho, si acaso algo de cobre que pudiera haberse dejado, algún metal que revender, o cualquier cosa que reluciera, o comida. Se moría de hambre. La hipérbole no parecía tan hiperbólica llegados a ese punto. Lo bueno es que Yaltra siempre había sido flaca como una musaraña, así que embutir su cuerpecillo en un agujero demasiado pequeño hasta para un niño era la tesitura habitual. Buscó por aquella sala y no encontró mucha cosa. Muchísima madera putrefacta, un hedor a sal y pescado podrido, bichos y finos haces de luz que se colaban entre los maderos. Había papillas tiradas por el suelo cuyo origen no quiso ni pensar, y en una de esas se lo encontró un diablo, un demonio, una bicha, como había escuchado alguna vez. Le hacía gracia lo de bicha, pero demonio era más solemne. Esa criatura, en realidad, no era solemne desde ningún ángulo, pero le concedió el nombre. Era esquelético, como ella. Estaba sentado con las piernas entrecruzadas y tenía una cabeza exagerada en comparación con el resto del cuerpo. Daba una sensación arácnida a la par que humanoide. Era muy pequeño, como una estatuilla. Joder, qué asco. Masculló nada más verlo. Un haz de luz le cruzaba la frente como si fuera a contarle el secreto de la inmortalidad. Antialpe, Crameteus. Para colmo de males, hablaba en a saber qué mierda de idioma. ¿Qué demonios haces aquí? Debería estar muerto o algo. ¡Qué mal aspecto! El demonio parpadeó unilateralmente. Primero un ojo, luego el otro. Yaltra no sabía lo que era. Pensó en comérselo. Desde luego tenía el cabezón digno de ser cocinado, pero a saber qué enfermedad tenía, con aquella carne bulbosa y agujereada en algunos lugares como un queso o como una cereza tocada. Le entró un escalofrío y se le crispó el culo solo de pensarlo. ¿Baltros? Quizá Baltros era buen nombre, pero ¿estaba pensando en llevárselo? Pensó en la baba que dejaría en su morral. Entraba de sobra, pero ¡ay, por los dioses bajos, altos, medianos y agraciados! ¡Esas papillas eran suyas! Yaltra contuvo una arcada. Su estómago se retorció, vacío como estaba, y no pudo contener la segunda. Apenas vomitó algo de bilis. Aquella criatura era materia prima de pesadillas, una criatura sacada de lo imposible, de la fantasía más retorcida, del mago más macabro o del dios más aborrecible. Yaltra se santiguó. Iba a necesitar toda la ayuda posible para lo que estaba por hacer, porque había llegado a una conclusión. Quizás loca en un primer momento, pero seguro que verdadera, como que el dios sol da calor y que el cielo es azul y que todas las verdades universales que pudieran ocurrírsele. Podía cobrar por verle. Un par de marquillos por ver a Baltros. ¡Un par de marquillos por ver a Baltros! ¡Un par de marquillos por ver a Baltros! Y por generarle una arcada quizás al que pagara. Vaya chollo. Pero a situaciones desesperadas no iba a hacerle el feo a una fuente de dinero inagotable. Quizás era fea, sí, pero inagotable al fin y al cabo. Qué cortito, se me ha hecho cortito. Sí, Muy es que cortito. es muy bueno mi niño, ¿eh? Calla. Calla tú. Que luego se entera todo el mundo de todo. Eso. Bueno, pues a ver si nos enteramos de cómo va a evolucionar este proyecto y estos relatos, porque es un placer, y no es porque sea sangre de mi sangre, pero sí que es un placer. Él sabe que le diría que no tendría cabida en palabras paganas si no mereciese la pena, así que sí. Por cierto, gracias por seguir. Qué bien ha quedado eso, Santi. Eso ha sido un pasote. Ay, qué bueno.
bueno, qué bueno. Gracias por seguir nuestra sombra una noche más. No olviden invocar más oídos, compartan, comenten y bueno, pues alimenten esta penumbra. Sí, esto fue Palabras Paganas. Nos escuchamos pronto, bueno, o cuando la noche decida. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.